Normalmente las personas tenemos una sensación de unidad. Sensaciones, pensamientos y emociones aparecen integrados en nuestra consciencia, pero en algunas ocasiones, especialmente al vivir un acontecimiento traumático, esa unidad se rompe. Hablamos hoy en Sin Distancias de los llamados trastornos disociativos, alteraciones muy complejas que producen mucho sufrimiento, que tienen que ver con problemas y trastornos del yo y de la propia identidad. Y de ello nos vamos a ocupar con la ayuda de dos grandes especialistas en salud mental y buenas colaboradoras de este programa. Una de ellas es Blanca Mas Gese, profesora del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UNED. Hola, ¿qué hay? Tenemos hoy con nosotros a Josefina Mas, directora del Hospital de Día de Alcalá de Henares. Hola, Josefina, ¿qué hay? Hola, Blanca, ¿qué hay? Vamos a hablar en este tiempo de un concepto muy importante en la psicología que en este momento están desarrollándose muchos trabajos de investigación, que es el concepto de la disociación y la unidad personal. El concepto de la disociación, aunque ahora está muy en boga, no es un concepto nuevo, viene estudiándose desde la antigüedad. ¿Cómo surge, Josefina, este concepto? ¿Cómo empieza a desarrollarse en la historia de la medicina? Fíjate que lo que es importante es que los trastornos disociativos se conocen desde siempre y se les ha ido dando distintos nombres y distintas formas de entenderlo. Desde luego, sobre ellos ha habido ideas de lo más peregrino, de lo más extraño, no solamente a nivel popular, también a nivel médico. A nivel médico se ha pensado durante muchísimos siglos que tenía que ver con el útero. Para Hipócrates eso es muy conocido, que tenía que ver con un útero que se movía por el cuerpo para arriba y para abajo. Entonces el tratamiento era sujetarlo y volver a llevarle a su sitio. Era, por lo tanto, un problema femenino, ¿no? Era un problema femenino. Luego, si quieres, volvemos a eso. Sí. Para Galeno ya sabía que el útero no podía ir para arriba y para abajo, y entonces para Galeno seguía siendo del útero, pero ya creía que era por retenciones de sangre menstrual. Pero es que todavía en el siglo XIX había algunos autores que tenían importancia en su momento que pensaban que tenía que ver con un semen uterino, del que nadie sabía nada. Efectivamente, se pensaba que era fundamentalmente de la mujer. Hoy sabemos que no. Pero si quieres, volvemos luego a eso. Luego podemos retomarlo, sí. Porque te decía, claro, que estos son las ideas médicas. Las ideas populares han sido mucho todavía, digamos, más creativas, más imaginativas, y se ha relacionado lo que entonces será la histeria o los trastornos disociativos, se han relacionado con posesión demoníaca, con tener poderes, y se ha hecho mucho daño a las personas que tenían estos trastornos para quitar de ellos el demonio. Eso sigue haciéndose hoy en día, Eso sigue ¿no? haciéndose, sobre todo dentro de algunas religiones actuales, sigue haciéndose, sigue habiendo exorcismos, pero quizá no sean tan habituales dentro de la religión católica como dentro de otras religiones en las que es una práctica habitual, ante síntomas disociativos, hacer prácticas para sacar a los demonios del cuerpo o expulsar a la persona de la comunidad por tener al demonio en el cuerpo. Si nos vamos acercando más a nuestro tiempo, ¿cuándo empiezan a darse unas teorías, unas explicaciones más actuales, más modernas sobre qué es la disociación? Empezamos en el 19. La idea actual de disociación surge en el 19. Al principio surge una cosa que no tiene nada que ver con lo que hoy llamamos trastornos disociativos. Surge con la afasia, o sea, con las personas que mantenían sus capacidades mentales, pero no podían hablar o no entendían lo que les decían. Entonces hay una disociación, una separación de contenidos mentales, y se pretende como dar una explicación global de todos los problemas mentales con esta idea de la disociación. Entonces entendía que orgánica, debido a un problema neurológico, de funciones mentales. ¿Y actualmente qué se entiende por trastorno disociativo? Pues entiende, es Janet el que empieza con la idea actual de lo que es la disociación. Es Janet el que empieza con la idea actual de lo que es la disociación. Lo que pasa es que las ideas de Janet
que es de finales del 19, principios del 20, cayeron mucho tiempo en desuso y recientemente han empezado a volver se ha vuelto a mirar hacia él y a recoger sus ideas. Janet empieza sus trabajos muy cerca de Charcot. Sabes que Charcot estaba trabajando en la Salpêtrière con las histéricas sobre el modelo de la hipnosis. Él también pensaba que era un problema orgánico y creaba los grandes males estos de la Salpêtrière, que sus colegas cercanos de la escuela de Nancy le criticaban de que no estaba observando, sino que estaba provocando algo. De hecho, cuando Charcot se muere, sus ideas y toda su escuela acaban dejando de lado sus proposiciones, sus ideas se pierden. Pero Janet sigue trabajando sobre la histeria y utiliza la hipnosis como tratamiento, no como modelo de lo que es la histeria. Y él es el que empieza a decir que lo que hay es esto, ¿no? Una disociación de funciones mentales debidas a un trauma. Y además da las primeras pautas de cómo hacer el tratamiento en fases, preparando primero a la persona y luego afrontando sus contenidos traumáticos, que es muy parecido a lo que hoy se recomienda hacer. Nos estás hablando de pérdida de la integración de las funciones mentales. ¿Qué significa exactamente? ¿Qué es esto de la integración de las funciones mentales? Pues significa, y es como se define actualmente la disociación, que las áreas de funcionamiento psicológico, cualquiera de ellas, se separan y dejan de funcionar coordinadas. Por ejemplo, puede separarse la conciencia y una persona deja de tener conciencia de ser ella y puede tener conciencia de ser distintas, ¿no? Como en Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Puede afectar a la memoria y haber trozos de la memoria perdidos o que aparecen en unos momentos sí y en otros no. Puede afectar al control motor y tener parálisis o tener movimientos que no se controlan, o a la sensibilidad y aparecer dolores tremendos sin una causa orgánica, o anestesias. Entonces, es esto de que una función se separa del resto de funciones, como hay tantas funciones mentales, puede tener muchas caras y muchos aspectos. Es decir, que normalmente tenemos una sensación de unidad. Eso es. Y esa unidad se pierde y las funciones mentales se viven como separadas, ¿no? Se experimentan como separadas. Como separadas y se pierde esa sensación de globalidad o de unidad de la persona. Y de control. Y de control consciente, ¿no? Tú tienes control sobre qué movimientos vas a hacer. No te encuentras con que vas a dar un paso y tu pierna está paralizada sin tener una lesión. O tu pierna se mueve por sí misma y no sabes por qué. Es este control sobre qué quieres recordar en un momento dado. Te pones a pensar sobre algo, te vienen los recuerdos, pero no te inundan cuando menos te lo esperas habitualmente. O te inundan o no llegas a ellos. Eso es. ¿No? Las dos cosas. Puede haber quedado totalmente alterado, ¿no? Eso es. En la clínica, ¿cuáles son los trastornos disociativos más habituales? Mira, en las clasificaciones se diferencian trastornos concretos. Se habla de la amnesia, se habla de la fuga, se habla de despersonalización y de realización, de trastorno múltiple de la personalidad, de trastorno de movimientos. No es con lo que suelen llegar los pacientes. Eso es una de las complicaciones con la que nos encontramos. Mi experiencia, y en esto coincide con lo que dicen las personas así en este momento más reconocidas que están trabajando con trastornos disociativos, lo que aparece es una mezcla de síntomas disociativos. Complejo, crónico, claro, un trastorno agudo no llega a la clínica normalmente. Son los que llevan tiempo, los que está alterando su vida y generalmente son una mezcla de síntomas distintos para cada persona. Son lo que se llama trastorno disociativo no especificado, o ahora hablamos de trastornos disociativos complejos y crónicos. Generalmente, los pacientes además no vienen hablando directamente de estos síntomas. Nos hablan de problemas varios, de problemas que tienen que ver con otros diagnósticos. Nos hablan de cambios de humor, de ansiedad, de problemas de la alimentación. Les tiene que resultar también muy difícil, claro, hablar de algo, claro, tan llamativo, tan chocante, tan lo que fuera de la normalidad, ¿no? Claro, es difícil. Tienen a lo mejor no hay ni palabras para decir qué está pasando. Efectivamente. Es una experiencia tan interna además
que es difícil ponerla en palabras y además da miedo, porque a ver qué van a pensar los demás, ¿no? Del trastorno disociativo. Después de todas estas cosas que son las que se pueden hablar, ¿no? Tengo problemas con la alimentación, hay una anorexia, hay problema del control de impulsos, hay ansiedad, hay depresión. Detrás de eso, cuando tú haces una exploración, lo que se encuentran son problemas en el sentido del yo, en la identidad. Y esto incluye la sensación de lo que decíamos antes, que uno no es el autor, el que realiza voluntariamente lo que hace ni lo que piensa. ¿Produce miedo a la persona? Mira, es tan difícil hacer una generalización. Es tan difícil hacer una generalización porque hay gente que sí que lo vive con miedo, pero hay personas que pueden vivir sus experiencias controlándolas, que no son los que nos llegan a la clínica. Que eso es de lo que podemos hablar luego también si quieres. Como hay un continuo muy importante en los síntomas disociativos y hay personas que tienen síntomas pero los manejan sin problemas y hay personas que no los pueden manejar. ¿Con qué tiene que ver esto? Probablemente no solamente con el manejo, yo creo que tiene que ver también con el contenido de estos síntomas. Pero bueno, esto sería ya otra discusión probablemente. ¿Sabes? ¿Los problemas disociativos aparecen solo en vuestras clínicas o es un continuo de la población normal a la clínica en distintos grados y con distintos contenidos, como has dicho? Si hablamos, por ejemplo, de la amnesia, ¿no? Que es algo que es propio de la disociación. Todo el mundo conoce la experiencia de después de tener un accidente olvidarte de lo que te ha ocurrido, ¿no? Otra cosa es ya que te falten trozos muy importantes de tu vida, que no te puedas acordar de momentos significativos, del día de tu boda, del día de tu comunión, ¿no? O de años y años de tu infancia. Aunque hay gente que no se acuerda de su infancia. Más se complican las cosas cuando una persona se olvida de trozos internos de su vida, de su día a día, ¿no? Y no te puede explicar lo que hizo ayer, ni con quién estuvo. O le dice a alguien, oye, que yo estuve contigo ayer. Y dice, pero qué va, si yo no me acuerdo de eso. Pero es que hay pacientes a los que se les olvidan habilidades cotidianas y llegan diciendo que es que no se les ha olvidado cocinar, ya no pueden cocinar. Y son amas de casa de toda la vida. Ya no sé tender. Que van tendiendo toda la vida. Pues, efectivamente hay un continuo desde amnesias, desde lo que podemos llamar una amnesia más o menos banal, cotidiana, a amnesias que condicionan mucho el día a día y la vida y hacen muy difícil vivir, porque si tú no tienes recuerdos, si tú no tienes continuidad de un momento de tu experiencia a otra, te pierdes, ¿no? Ya no puedes hacer una narración continuada de quién eres tú. Además, las experiencias como de estar fuera de ti también están encuadradas dentro de estas experiencias, ¿no? Claro, esta experiencia de estar fuera de uno mismo están dentro de lo que se llama despersonalización de realización, que eso es otro mundo. Eso es un mundo enorme. Hay quienes consideran que eso es una alteración de la conciencia, no una disociación propiamente dicha. En eso hay discusión. Pero claro, esto se caracteriza por una extrañeza de ti o del entorno. Y los pacientes ahí tienen vivencias tan diferentes, porque claro, es desde la experiencia del que está un día cansado y nota como que se nota distinto, que no se reconoce o que capta mal sus sensaciones, a la persona que te dice que es que no tiene sentimientos, o la persona que te dice que es un zombi o que está muerto, o que siente que a su alrededor no hay nada, o que no reconoce, que está como si no reconociera a su casa o a sus familiares, ¿no? Aunque sabe quiénes son, porque el sentido de realidad no se pierde. Eso es importante. Una paciente, por ejemplo, nos cuenta que ella nota que está mal porque empieza a notar a sus hijos cada vez más lejos. Pero ella sabe que no están más lejos. Es decir, que este sentido de la realidad se mantiene constante. Eso es. En estos pacientes. Eso es. Fíjate que estábamos hablando quizá de la amnesia y la despersonalización y desrealización, pero hay dos cuestiones que son muy fundamentales en la disociación, sobre todo en la disociación compleja, que es lo que se llama confusión de identidad y alteración de la identidad.
Están relacionados. Porque la confusión de identidad es la sensación de que no eres una unidad sino un puzzle mal armado, digamos, ¿no? No saber quién es uno, poder ser un día una persona, otro día otra persona. O la sensación de estar viviendo una guerra interna sobre quién se es, o incluso sobre qué hacer en un momento dado, ¿no? ¿Vas a ir al cine? Sí, no, a lo mejor sí, a lo mejor no. O que puede ser así leve sobre ir al cine, o puede tener que ver con si te vengas o no te vengas del jefe que te ha humillado, ¿no? O si venganza o no venganza de aquella persona que abusó de ti en la infancia. Y eso pueden ser guerras gravísimas y potentísimas dentro de uno mismo. Esta sensación de no saber muy bien quién es uno mismo es muy, muy desagradable. Antes decías que si da miedo, por lo menos es una vivencia que no es agradable, ¿no? Que es muy desagradable. Al mismo tiempo es una sensación o una guerra que te tiene que separar de la vida y de la realidad. Claro. Estás más en tu discusión interna, en tu Efectivamente. lucha interna, que viviendo la vida, ¿no? Efectivamente. Bueno, Ese es otro de los problemas. no hay energía para seguir viviendo. La energía Efectivamente. tiene que dedicarse a... Y lo que nos decías de la alteración de la identidad. La alteración de la identidad sería como la manifestación de lo que te decía de la confusión. Es lo que la persona se encuentra haciendo en función de esta división interna, ¿no? Entonces, la alteración de la identidad se refiere más a conductas. Por ejemplo, a cambios de humor muy intensos, que no se sabe muy bien por qué han sido, a cambios de conducta. Cuando tú estás con un paciente disociado, te puedes encontrar con que cambian de voz. Pueden poner de repente una voz incluso infantil, ¿no? Cuando te están hablando de determinados temas. O pueden tener conductas distintas, como te decía, de un día a otro. Volvemos a lo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que es el ejemplo que todo el mundo conoce. Quizá esto sea exagerado, pero el comportarse de una manera distinta en situaciones similares, de manera que no hay como una continuidad en la experiencia, ¿no? Un saber, un poder pensar cómo te vas a comportar. Por ejemplo, pues un paciente que en un momento dado piensa que lo que quiere es vengarse de su empresa y quemar las naves de su trabajo. Y en otro momento dice, pero qué disparate, ¿cómo voy a hacer yo eso? Pero en un momento dado sí que las quema, ¿no? Este cambio de ser la persona que piensa cómo voy a hacer yo esto y es un padre tranquilo y un hombre adaptado, o el momento en que quema las naves, es un cambio de conducta muy grande. A esto llamamos la alteración Y ahí es donde de la se identidad. da Eso es. Y a veces no lo notan ellos. A veces son los demás los que lo dicen. Tiene unos cambios que parece otra persona. Por eso es importante, a veces, para descubrir este problema, el hablar con los familiares o con los amigos. Los trastornos, la disociación y los trastornos disociativos están relacionados con traumas, con problemas. Sí, de hecho, tanto en la clasificación europea como en la clasificación americana, se exige para el diagnóstico que haya una posibilidad de hacer una relación no solo con traumas, también con problemas interpersonales, con problemas relacionales, estresantes. Claro, es verdad que en los trastornos disociativos complejos, en que el trauma es muy antiguo, a veces no tenemos acceso a él, ni tenemos que dedicarnos a descubrirlo ni a crearlo. Pero generalmente lo que es más característico es que la persona tiene una vivencia estresante y después un problema disociativo. Por ejemplo, un accidente laboral, y esto es lo que contaba Charcot fundamentalmente en hombres. Charcot fue una persona que llevó mucho la atención, fíjate ya en el 19, y todavía se sigue pensando que es de mujeres, a que la disociación se da tanto, y además de la misma manera en hombres como en mujeres. Y él trabajó mucho con personas que habían tenido accidentes en la construcción del ferrocarril. Y lo que encontraba era que después de un accidente, alguien podía, ¿no?, un acontecimiento estresante, alguien podía, sin tener una lesión, quedarse con pérdida de la funcionalidad de un brazo, ¿no?, tener un síntoma conversivo, ¿no?, motor. ¿Por qué conversivo? Porque tiene que ver con lo que ha ocurrido en el trauma dentro de él, ¿sabes?, con el impacto del trauma. Y puede perder la motilidad o puede tener un dolor enorme
sin que haya nada que lo justifique. Los pacientes con trastorno disociativo aparecen también con muchas quejas somáticas que ellos no reconocen o que piensan que tienen algún problema somático. Algunos y otros no. Quiero decir, la disociación somática, la disociación con una manifestación somática es muy importante. Pero es que además, como los pacientes con disociación compleja, con traumas antiguos, han tenido un problema importante que les ha afectado mentalmente con todo esto que estamos diciendo, pero también con el cuerpo, encontramos que muchas veces tienen una comorbilidad física importante. O sea, hay muchísimos trastornos que tienen en su génesis, en un porcentaje por lo menos alto, el haber experimentado un trauma. Como único factor, no, pero sí como uno de los factores que pueden aparecer. Y luego la ansiedad crónica se manifiesta en el cuerpo y se nota en el cuerpo, la respiración alterada. Entonces, es muy importante cuando evalúas a un paciente disociado, con una disociación así compleja, antigua, crónica, hacer una buena evaluación de su situación somática. Cuando a un paciente con este tipo de problemas les explicas a través de la psicoeducación de dónde provienen toda su sintomatología, ¿se produce ya un primer alivio? Es muy importante dar una explicación de lo que ocurre. En la primera fase del tratamiento, cuando el paciente llega, es importante darle alguna explicación, porque generalmente es un magma de cosas. Es un cambio muy grande cuando es posterior a un trauma reciente que no se puede explicar y que, sin embargo, puedes encontrar que tiene todo un hilo conductor. Y cuando viene del pasado también. Por ejemplo, hay una explicación que es fácil de dar, sobre todo por lo cercana que está a la experiencia de los pacientes, que es la de Van der Hart. Él y sus colaboradores piensan que lo que hay es una disociación de partes de la personalidad, de partes que estarían relacionadas con sistemas neurobiológicos, unos que tienen que ver con el mantenimiento de la vida y otros que tienen que ver con la defensa. Entonces se disociaría, por un lado, lo que ellos llaman parte aparentemente normal. Estos términos los toman de un psiquiatra del 1940, de Myers. Una parte aparentemente normal que se dedica a cuidar a los niños, a ir al trabajo, a mantener la vida. Y una parte emocional que está más vinculada con la vivencia traumática y que es la que, digamos, es la depositaria de los recuerdos y los trae y los experimenta de manera intrusiva, como flashback, como inundaciones, como presente, el pasado. Mientras que la parte aparentemente normal vive intentando no mirar a esta parte emocional, intentando no mirar a estos recuerdos, que no le inunden, que no le hagan daño, evitándolos. Pero claro, esto tiene un coste. El coste es vivir sin energía, el coste es vivir en superficie, el coste es no vivir en profundidad, sino vivir de una manera, digamos, más superficial. Y además a veces hay intrusiones de la parte emocional que le descabalan, que le hacen perder su ritmo. Es el problema de la evitación. La evitación a corto plazo produce un beneficio, tiene una consecuencia. No te enfrentas con esa parte dolorosa o con esa experiencia que no quieres mirar. A largo plazo te separa de la vida. Efectivamente. Y te separa de la salud mental, ¿no? Porque tienes que mantener esta... Sí, efectivamente. Probablemente la evitación en los trastornos disociativos sean el factor mantenedor más importante sobre el que después tendremos que trabajar en la terapia. ¿La evaluación de un paciente disociativo es muy compleja? Lo que es difícil, claro, es enterarte de que un paciente es un paciente disociado. Yo creo que en nuestro medio todavía se conocen más los trastornos disociativos. No se tienen en consideración a la hora de la evaluación y se detectan poco. Esta es mi impresión. Es verdad que hay gente que dice que en algunos sitios se sobrediagnostican y probablemente sea verdad, pero creo que en nuestro medio siguen estando infradiagnosticados, porque tú tienes que tenerlos en la cabeza para verlos. Si tú no los tienes en la cabeza, como te decía antes,
puedes quedarte con que una paciente tiene problemas de alimentación y no ir a más, y no entender por qué estos problemas de alimentación se cronifican y no cambian, ¿eh? O una persona te dice que escucha voces y ocurre como cuando yo era residente, que decían que es que lo había aprendido en el ingreso y estaba copiando a otros pacientes, ¿no? Entonces, si nos quedamos en la primera aproximación, en la primera cara que nos dan, es posible que no nos enteremos de nada más. Luego, los trastornos disociativos se muestran de maneras muy distintas, como te he dicho antes. No es lo mismo decir soy un muerto viviente que siento que mis hijos están muy separados de mí. Y estamos hablando de lo mismo. Hablábamos de la comorbilidad tan grande y entonces es muy importante en la evaluación saber que estos problemas existen, preguntar por estos síntomas directamente, preguntar por traumas directamente, por lo menos dar el permiso a los pacientes para que puedan en un momento dado hablar de esto y ser capaces de observar en la entrevista con nosotros si en un momento dado se quedan disociados. Cambian la forma de hablar, dejan de estar en contacto con nosotros, se quedan como embebidos en su mundo, cambian de voz, se quedan como oídos, como pasmados. Estos serían fenómenos disociativos que se dan sobre todo cuando nos refieren experiencias traumáticas. Y de nuevo generar previamente esta relación terapéutica de empatía, de escucha, en la que la persona pueda hablar o empezar a expresar una vivencia tan especial y saber que va a ser escuchada. Efectivamente. Y no va a ser juzgada. Efectivamente, eso es el primer punto del tratamiento. Porque en tu práctica, ¿tú crees que aún todavía se sigue juzgando, no creyendo a una persona que muestra estos síntomas? Bueno, yo creo que eso hay de todo, ¿no? No podría decirte. No podrías decir, pero es importante por lo menos que el terapeuta escuche. Efectivamente. Escuche en profundidad, efectivamente. Escuche en profundidad. Y sin crear, ¿no? Y sin crear. Es decir, sin no crear vas síntomas. a buscar en cualquier trastorno que llegue un problema disociativo, pero sí que aprendamos a escuchar. Eso es. Y hacer las preguntas que permitan al paciente hablar de sus experiencias, porque se siente escuchado y siente que el terapeuta sabe de qué está hablando. Eso también es muy importante, una buena formación en qué es el problema disociativo y en el trastorno disociativo y en su evaluación. En la actualidad, ¿con qué tratamientos contamos para manejar o para enfrentarnos a estos problemas? Mira, en el tratamiento hay algunas cosas en las que sí que hay consenso entre distintos profesionales y escuelas, y además están recogidos en una guía que hay para el tratamiento de los trastornos disociativos. Primero es que el tratamiento tiene que estar hecho a medida para cada paciente. Cada paciente es distinto, tiene unas manifestaciones distintas y hay que adaptarse a ellas. Dentro de eso podemos decir que tenemos que trabajar siempre dentro de los márgenes que este paciente pueda tolerar, que no tenga tanta emoción que no pueda pensar, que no tenga tan poca que en realidad esté hablando por hablar, que no le pidamos algo que en ese momento no puede hacer. Esto es muy importante porque hemos dicho hace un momento que son pacientes también evitativos que no se acerquen a su dolor. Si en el tratamiento les generamos más dolor de los que ellos pueden mirar o exponerse en ese momento, les dañamos. Eso en lugar de mejorar, claro. Pues en general se admite que no se trabaje de manera prematura el contenido traumático. ¿Qué es lo que quiere decir prematura? Ya lo podemos discutir más, pero yo creo que con decir esto por encima es suficiente ahora, ¿no? Tenemos que favorecer, ayudarle a que pueda regularse emocionalmente, que aprenda a tranquilizarse cuando aparece un contenido negativo y cuando se le produce mucha ansiedad. Porque si es capaz de bajar la ansiedad y de poner a funcionar la mente, ya estamos empezando a trabajar contra la disociación. Y en el momento, este sería el primer paso para poder mirar a esa parte dolorosa. Efectivamente. Una vez que tú has regulado la emoción, una vez sabes que tu emoción no te va a desbordar, o estás por lo menos con alguien que te va a ayudar a no desbordarte, será más fácil acercarte a esos contenidos, ¿no? Pero con algunos pacientes con esto es suficiente, que también eso es importante, ¿sabes? Luego es también muy importante, y también hay mucho acuerdo en esto, en que se evite dañar. Hay mucha preocupación, sobre todo en los países anglosajones, de que se creen identidades o personalidades en una cocreación, digamos, entre terapeuta y paciente, que de alguna manera el profesional instigue la creación de algo en lo que el paciente no había creído. Y por último es necesario
trabajar desde distintos planos. Van a tener necesidades muy distintas, van a tener que trabajar muchos profesionales. Es importante que trabajen coordinados y con una misma idea, no cada uno también disociado y por su cuenta. Luego se habla de 3 fases de tratamiento. Esto te decía que ya había empezado con Janet y se sigue manteniendo, pero no son 3 fases lineales, de primero una, luego otra, sino que empezamos por la primera. Cuando podemos pasamos a la segunda continuando con la primera y cuando podemos pasamos a la tercera, que a lo mejor ya hemos hecho algo antes y que a lo mejor al trabajarlas surgen cosas de la primera o de la segunda. La primera es lo que te digo que es fundamental y que para algunos pacientes puede ser suficiente y tiene que ver con manejarse mejor en la vida, ¿no? Con empezar a manejarse mejor en la vida. Esto que te decía de establecer una buena alianza terapéutica, es importante aquí tener un plan de crisis. Si hay problemas, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo las vamos a manejar? ¿Cómo lo vas a manejar tú, tu familia, los profesionales? Es cuando se hace la psicoeducación, se le da una idea de qué es lo que le pasa. Se enseña a estar en el presente. Para esto son muy útiles las técnicas de meditación. Se fortalecen capacidades mentales que permiten estar en el presente, que permiten reflexionar sobre lo que ocurre, de manera que la mente no se disocie de manera automática, sino que haya una mayor, continuidad. Es la capacidad de autorreflexión o la capacidad de mentalización. Al mismo tiempo se le va enseñando a detectar el comienzo de una disociación. Efectivamente, para poder pararla. Que no sea algo que de golpe les haya ocurrido, sino es algo que uno puede ir dándose cuenta. Y para esto es muy útil que sepan técnicas de relajación o de autohipnosis para evitar precisamente entrar en la disociación al aprender a venir al presente, relajándose y no dejándose llevar por algo que muchas veces está vinculado con la ansiedad. Se trabaja también mucho en el reconocimiento de emociones y en el manejo de emociones, de manera que no les sobresalten y que no les produzcan disociación. Y se inicia el que puedan relacionarse consigo mismos de una manera que no sea de evitar las partes, emocionales que decíamos antes, las partes vinculadas al trauma, las partes que producen dolor, ¿no? Sino que se trabaje más en la escucha y el afrontamiento de lo que uno es, reconociendo las distintas manifestaciones que uno tiene. Una vez que se ha logrado todo esto, se puede pasar a trabajar la memoria traumática. Para esto hay 2 técnicas que están reconocidas, que son la exposición y la desensibilización y procesamiento mediante el movimiento ocular, el MDR, que son técnicas que tienen que ver fundamentalmente con justo lo contrario de la evitación, con mirar a esta memoria desde el presente para irla transformando. En la técnica de exposición lo que se hace es precisamente el traer a la mente aquello que se está evitando y contemplando. Es muy interesante en la exposición esta relación terapéutica de nuevo, porque a través de esa confianza, esa seguridad que se ha establecido en terapia, se van dando unos nuevos contenidos, unos nuevos insights a la experiencia que uno ha vivido. Efectivamente, lo que permite esto es hacer una lectura distinta de lo que uno ha vivido y, por otro lado, que deje de aparecer de una manera tan intrusiva, sino que sea una memoria manejada. O sea, que no sean tanto reviviscencias como recuerdos, que eso es muy importante. No es lo mismo recordar que has vivido una mala experiencia que revivirla una y otra vez volviendo a traumatizarte con ella, ¿no? De repente aparezca un olor, un sonido, algo que te altera. La tercera fase, que te digo que se puede comenzar durante las previas, es la de vuelta a la vida cotidiana. O sea, cuando una persona empieza a tener un funcionamiento distinto, después de muchos años de funcionar disociada, va a necesitar, recuperar o incluso aprender habilidades que no tenía, o aprender algo para ganarse la vida, ¿no? Formarse si no ha podido hacerlo, o aprender a relacionarse de una manera distinta con la gente, o perder el miedo a querer y a ser querido. Esta sería una tercera fase, ya de vuelta a la vida cotidiana. Claro, y ahí es fundamental que vuelvas con las habilidades
necesarias que te permitan tener logros y que te permitan manejarte adecuadamente y no volver a ser traumado por experiencias negativas, ¿no? Es decir, que puedas incorporarte y vivir una vida pues mucho más normal. Sí, mucho más intensa. Porque muchas personas, cuando el trauma ha ocurrido además en edades muy tempranas, carecen de estas habilidades que tenían que haber aprendido en edades tempranas, Efectivamente. ¿no? Bueno, entonces el tratamiento es importantísimo la relación terapéutica, importantísimo estar dando ese tiempo a través de todas las etapas, no forzando nunca al paciente más allá de lo que puede, pero actuando siempre, es decir, no quedándote siempre en esta superficie en la que nunca llegas a los problemas. Pues ahora ya tenemos que terminar. Muchas gracias, Josefina, por haber estado con nosotros en este programa. Muchas gracias, Blanca.